Ventajas de la raza Gujarat. Esta raza tiene su origen en la India, tiene más de 15.000 años de historia. Esta raza cebuina aporta un gran número de ventajas en el trópico, entre las cuales destacamos. Por ser una raza cebuina, aporta rusticidad y resistencia muy grande, tolera muy bien muchos parásitos de sangre y ectoparásitos, lo que le da resistencia al trópico bajo seco. Fertilidad. La raza Gujarat está entre las primeras razas más fértiles en el mundo y presenta capacidad para mantener su cría, tiene excelente habilidad materna, protege a su cría y la lleva hacia un estado óptimo. Gran adaptación a climas secos, donde hay dificultad de agua, por lo cual demuestra que tiene mucha capacidad de resistir, es una raza muy fuerte. Un aspecto que llama mucho la atención es que la vaca Gujarat tiene la capacidad de demorar 10 o 20 días el parto, buscando la mejor condición ambiental para poder parir a su cría. En la temporada de verano, la raza Gujarat muestra mayor volumen, su pelo se torna lustroso, demostrando buena adaptación a cambios medioambientales. La raza Gujarat tiene la capacidad de ayudar en las ganaderías, en temas de carne y leche, en temas de leche, ayuda en aumentar los hatos, donde los promedios son bajos. En resumen, la raza Gujarat ayuda en aumentar los promedios y aporta resistencia a los animales, al ser utilizada en cruces. La raza Gujarat tiene excelente capacidad rumial, tolera forrajes fibrosos. La raza Gujarat tiene la capacidad de caminar kilómetros y kilómetros en busca de agua. Al tomar el agua, tiene la cualidad que la hace aguantar en organismo por mucho tiempo. En temas de ganancia de peso, las crías de la raza Gujarat son muy importantes, convierte pastos de baja calidad en carne y leche. Calidad de leche, tiene buena cantidad de grasa y proteína, por lo tal, ayuda mucho a mejorar la calidad de la leche, que es el objetivo de ganaderías lecheras en los trópicos. En temas de cruzamientos, ha demostrado buena adaptación con varias razas, por ejemplo, Jersey y Holstein entre otras. En los cruces, aportan mucha leche en los trópicos y alta resistencia. En Brasil, existen pruebas de progenie, lo que brinda la capacidad al ganadero de seleccionar los mejores toros a utilizar. Este debería ser el fin de los países que trabajen con la raza Gujarat, llegar a probar los toros. Podemos concluir que la Gujarat es una raza que da lucro.